Alguien que conoce muy bien este terreno es Luis Miguel Soler, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Es así? ¿La persona que busca ahora una vivienda mira más que sea energéticamente eficiente en los últimos años? Sí, con estos fríos, como comentabais, y el propio confinamiento, cada vez más las personas están valorando un poco el confort interior de las viviendas. Pero claro, el confort muchas veces va vinculado a tarifas eléctricas, a consumos elevados, y entonces buscan que se conjugue un poco el confort en su vivienda y, por otro lado, no tener gastos energéticos excesivos. Como comentario, y solo para que sirva de ejemplo, 2/3 de las viviendas del Parque Inmobiliario de Zaragoza fueron construidas anterior al 1979 y eso significa que no tienen ningún tipo de aislamiento. Posteriormente, hasta 2006, estas viviendas han tenido algo de aislamiento, pero no ha sido hasta 2006 cuando se han empezado a endurecer las normativas de aislamiento de las viviendas. Actualmente, la normativa fija unos espesores entre 8 o 10 centímetros en lo que puede ser fachada y cubierta, pero la gente está buscando un tipo de vivienda que sea más eficiente, que le aporte más eficiencia que la propia normativa exige. Digamos, si pusiéramos en número el consumo de una vivienda de esos que no tendría aislamiento o un aislamiento muy poco, anterior a 2006, estamos hablando que un piso puede estar gastando una media en el consumo de agua caliente y calefacción de unos 150 euros al mes. Una vivienda que nos pudiéramos comprar ahora estaría entre unos 70, pero claro, existe una nueva tendencia de viviendas más eficientes con unas características específicas que son las casas pasivas, que están en torno a un 15%, o sea, en torno a 15 euros al mes de calefacción y agua caliente sanitaria. Gastarían un 10% que una vivienda habitual de antes de 2006. Las casas pasivas, ha dicho casi la palabra mágica, porque últimamente hemos escuchado mucho hablar de las passive house, que es como normalmente se dice con ese término en inglés. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos que una casa tiene este sello, esta certificación? Bueno, existen varios sellos de alta eficiencia energética. En concreto, este es un sello que lleva desde 1995, se hizo en Alemania, pero se ha trasladado al clima mediterráneo. Hablamos de espesores más grandes de lo normal, de unos 20 centímetros de aislamiento, pero no solo de eso. Hablamos de viviendas que la filtración de aire, digamos, las corrientes, esta típica cosa que decimos, por el enchufe se me sale el aire, o por la correa de la cinta de la persiana. Se hace una prueba en la que se ensaya la vivienda para ver la filtración de aire que tiene. Las ventanas son de altas prestaciones, son vidrios triples y siempre todo esto, la ventilación se realiza con una máquina de recuperación de calor. Esa máquina lo que hace es extraer continuamente el aire de la vivienda para que se esté renovando, para que sea un aire con una calidad buena y no se llega a tocar, pero se llega a intercambiar la energía con el aire que entramos. Entonces, digamos, solo necesitamos, se realiza este proceso con un 85% de eficacia. Quiere decir que estos procesos de ventilación son un 85% más eficaces que abrir una ventana, energéticamente hablando. Y si hablamos de aire, hay que hablar de Zaragoza. Aquí, con las características climáticas que tenemos, con el cierzo, el intenso frío que hace en invierno, tantísimo calor que tenemos en verano, el clima seco en general, hay poca humedad. ¿Cómo de importante es tener una casa bien aislada? Sí. A ver, este tipo de casas siempre se compran un poco por el ahorro y un poco por ese ahorro que vas a tener y por su alta eficiencia. Pero la realidad es que quien vive en una casa de estas, sobre todo, nota un gran confort a la hora de los tiempos extremos en los que estamos viendo. Zaragoza en concreto es una zona seca, que en los inviernos la humedad dentro de la vivienda suele ser baja, hay un ambiente reseco, también la calidad del aire. En concreto, estas viviendas están renovando, como decía, continuamente el aire y permiten tener calidades del aire por debajo de 800 ppm, que es lo que más o menos se indica como un índice bajo de contaminación, o sea, de propagación del COVID. Y los índices por debajo de 800 ppm nos están diciendo una buena calidad del aire. Y luego la temperatura en estas casas hace un poco el efecto cueva. Las paredes no están frías, entonces la sensación térmica de esos 20 grados, 21 grados que puedes tener en esa vivienda es muchísimo más agradable que lo que puede ser en una vivienda convencional.
Luis Miguel, uno puede estar pensando, que nos esté escuchando, puede pensar, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿son mucho más caras estas casas Passive House que unas normales, hechas con otro tipo de materiales que no son de estas características que estamos mencionando? Sí, a ver, la realidad es que decía que este proceso ha ido evolucionando. Hace 5 años eran novedad estas viviendas, pero poco a poco los materiales son más usuales y no llega a incrementar más de entre un 5 o un 7% lo que es la construcción de la vivienda. Y una última pregunta, en estos días que estamos teniendo de tan bajas temperaturas, ¿qué consejos les puede dar a las personas para ahorrar un poquito más en ese consumo energético? Bueno, pues que intenten detectar las pequeñas fugas de aire que puedan tener en la caja persiana, que intenten ventilar en horarios en los que la temperatura sea más alta, que intenten tener el termostato no muy alto, no pasar de los 21 grados para evitar un exceso en la calefacción, y bueno, pues que lo vayan pasando porque cada caso va a ser particular y cada vivienda pues va a tener su particularidad. Luis Miguel Soler, del Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza, muchas gracias por estos consejos. Gracias. Y por todo. Gracias, un saludo. Un saludo.